Tome eso. Hasta 7, eso da a entender que él tiene una base, él tiene una teología y quiere confirmar su teología. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijo y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. La misma frase que él le dijo al rey, este consiervo le está diciendo al hombre que había sido perdonado, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y escuche este último versículo, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, como te decíamos al comienzo, de nada vale predicar si el Espíritu Santo no está en el asunto. Rey de gloria, tú sabes, Señor, Padre, que primeramente me has enseñado a mí y he visto cuán maravilloso es esto. Pero de igual manera pido que el Espíritu Santo, más allá de mis palabras, más allá de todo, pueda traer una iluminación, no solamente hablar, sino esculpir en el corazón la dicha, el privilegio de saber perdonar y de pedir perdón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento los que están de pie. Bueno, mis hermanos, ustedes ya saben que en los 2 últimos miércoles hemos venido hablando acerca de la amargura, mostrando la diferencia entre enojo y amargura, mostrando las consecuencias espirituales, mostrando las consecuencias emocionales y físicas que trae consigo la amargura, terminando el domingo en lo que Hebreo 12, versículo 15 nos dice, no sea que la amargura os estorbe y por ella dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Pero hoy, como ya he dicho, vamos a hablar sobre el antídoto de la amargura, y ese antídoto propiamente es el perdón. Pero quiero antes ubicarlo en algo. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de la amargura que procede o se produce en las relaciones interpersonales de un individuo. Porque les había dicho que la amargura es algo complejo. O sea, el surgimiento de la amargura puede darse por diversas circunstancias.
Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la frustración de no haber hecho lo que debía hacer y resulta que mi edad productiva ya no da para eso. Y de eso, hermano, varias cosas más. Pero hoy queremos hablar entonces sobre el perdón. He iniciado, mi amado hermano, con la frase de Pedro. Pedro no está diciendo algo que de pronto es una idea por allá que se le apareció. No, Pedro está basado en la teología de la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos enseñaba que tú podías perdonar hasta cierto tiempo, pero ya de ahí, no más, no más. Y entonces es por eso que le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré si 7 veces peca contra mí? Pues en verdad, y precisamente el domingo pasado alguien me decía acerca de un conflicto que tiene con su papá desde hace muchos años, y el papá hasta la madre se lamenta y lo trata mal, le roba y le hace un poco de cosas. Y él me decía, pastor, la verdad es que si me levanta la mano, me tiene que pegar y darme duro, porque si me levanta la mano también se la levanto. ¿Hasta cuándo voy a aguantar este señor? Y yo le decía, hermano, te digo algo. Ora a Dios que nunca suceda eso, porque ya eso está en tu corazón. No necesitas pegarle, ya tú le pegaste. Ya tú le pegaste. Eso está en tu corazón. Y no es de Dios que hagas eso. No puedo hacer eso. Entonces Jesús le responde a Pedro y a todos los que están allí, que tienen esa teología. Jesús le dice, no 7 veces, 70 veces 7, que es un hebraísmo para decir siempre que te pida perdón. Perdónalo, perdónalo. Y quiero que entienda, basándose en esa pregunta, surge o Jesús habla sobre la parábola que hemos leído. Por razones del tiempo vamos a ser precisos en eso. Nos comenta Jesús acerca de un hombre que debía, y escucha esta frase, talentos. Los talentos no es un sistema monetario, no hace parte de un sistema monetario. Los talentos hacen parte de un sistema de pesos, de medida de peso. Y habían 2 tipos de talento. Existía el talento de plata y existía el talento de oro. Y dice la Biblia, y Jesús no nos explica si es de plata o es de oro, aunque esto tiene indiscutiblemente un valor. Jesús no nos dice con respecto a eso, pero Jesús añade 10,000. Quise hacer esa investigación a lo que equivalía en dólares. Un talento son 35 kilogramos. Significa que el talento tiene casi 1,5 arrobas. Es el peso de un talento. Y no voy a hablarte del talento de oro, solamente del talento, aunque averigüé el de oro. Pero voy a hablarte del talento de plata. Y en mis averiguaciones pregunté cuánto equivalía eso en dólares a nuestros días. Y lo que hallo es que un solo talento vale $273,000. Multiplicado por 4 o 4,000 da 109,400 pesos. 109,404,000 pesos. 109,000 pesos. Uno solo. Pero multiplícalo por 1,000, hermano, estamos hablando de cifras astronómicas, de billones de billones. Ahora considera el personaje.
El personaje no es un comerciante, no es un hombre adinerado, dice un siervo. Inmediatamente entendemos que era un hombre de un estrato pobre. Realmente no interesa cuánto sería la cantidad de los 10,000 talentos en precio. Lo que Jesús nos está mostrando en la parábola primeramente es que si este hombre trabajara toda su vida, nunca iba a pagar. Nunca alcanzaría para pagar todo lo que ciertamente debía. Y esto lo hace Jesús para hablarnos con respecto al pecado. Mis amados hermanos, ciertamente ningún ser humano, escucha esto, ningún ser humano tiene la capacidad de pagarle a Dios por un solo pecado. No estoy hablando por todos los pecados que comete. Por un solo pecado. Y quiero mostrártelo en lo que nos enseña la Escritura. La pena mayor que hay de prisión en Colombia, la máxima pena que hay, son 60 años, no importando cuántos delitos haya cometido. Se juntan todos y a la postre se le da la pena máxima, 60 años. En aquellos países donde existe la condena perpetua y hay personas que a la hora de la verdad no tienen una sola y no tienen 3 y 4 condenas perpetuas, porque allá sí no se juntan los delitos, sino todos los delitos se van sumando y puede salir la persona con 3 y 4 condenas perpetuas, pero por muchos años. Que dure, hermano, no llega a 1 milenio. Y la pregunta es esta: ¿por qué Dios castiga al pecador con una condena eterna? ¿O es que los hombres son más buenos que Dios? ¿Es que los hombres tienen más consideración con el ser humano que Dios? ¿Por qué razón Dios tiene que condenar a un hombre eternamente? La respuesta es la siguiente: por mucho que el hombre eternamente dure en el infierno, nunca pagará la deuda de su pecado. ¿Sí? Nunca jamás pagará la deuda de su pecado. El único que pudo pagar esa deuda, el único que llenó el estándar de la justicia de Dios para pagar por la deuda del pecado y que podamos alcanzar el perdón de Dios, fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Y esa es la condición de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Amén. Y ojalá esto nos ayude, porque hay un error craso, no solamente en el inconverso, sino en algunos cristianos evangélicos. Y ese error se llama la autojustificación. Yo me merezco el cielo porque yo hago esto, porque yo hago esto y porque yo hago lo otro. Mentira. Puedes hacer lo que sea, pero tú nunca pagarás la deuda de tu pecado. Ciertamente te mereces el cielo, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Hermano, eso es triste, que a veces uno encuentra creyente en esa condición. Y Jesús nos habló de un momento especialmente en este sentido. Y Él dice que fueron al templo un fariseo, un religioso de los más celosos supuestamente de Dios y de estas cosas, y fue un publicano, es decir, un hombre considerado como un vil pecador. Y el fariseo se paraba frente a Dios y se daba golpe de pecho y decía: yo no robo, yo no mato, yo no soy como este hombre, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo uno, yo hago lo otro. Y el publicano no podía ni alzar la cabeza y decía: ten misericordia de mí, que soy pecador.
Y Jesús dijo, ¿cuál de los dos fue justificado o salvo? No el fariseo, sino fue salvo aquel que reconoció su pecado. Hermano, una vez se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿qué obras en plural haremos para alcanzar el reino de Dios? Jesús le dijo, que creáis a quien Dios ha enviado. No puedes hacer, y esa es la tendencia humana. Porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo hago lo otro, porque yo me merezco el cielo, yo voy derechito, yo voy esto. No, hermano. Es única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo. Pero la parábola continúa y nos manifiesta que ese hombre había sido perdonado. Una vez, yo no sé si le dije que las parábolas no se pueden tomar estrictamente porque hay que considerar las razones por las cuales surge la parábola. Ya que la parábola a veces no da todo el ejemplo para poder hacer una aplicación. Pero nos dice que este era un siervo y encuentra un consiervo, es decir, otro pobre. Otro que tenía el mismo oficio de él, ser un siervo. Y este no debía talento, este debía denarios. Considere eso. El uno que fue perdonado, que fue movido al rey a misericordia, debía talento. Este debía denario. ¿Qué es un denario? Un denario es una moneda romana que equivale al salario de un día. Vamos a hacer aquí y trasladarnos a nuestra época. El sueldo mínimo está en 1.600.000 y pico, incluyendo el auxilio de transporte, lo cual equivale que el sueldo mínimo no es sino de 1.400.000 y pico. Digamos que sea 1.500.000 para tener una idea. Entonces, ¿cuánto gana un hombre un salario mínimo diario? Digamos 50.000 pesos. Y este hombre debe 100 denarios, 50% debe 5 millones. Y este debía, hermano, billones de billones. Y este debe 5 millones. Era una cifra grande de pronto para esa persona pobre, pero no imposible de pagar. Y este hombre hizo lo mismo, le dijo, ten misericordia, ten paciencia, yo te lo pagaré. Y no quiso, hermano, rotundamente se niega ese hombre y lo manda a la cárcel. Mi amado hermano, esto es lo que yo decía el domingo antepasado. Yo le decía, la imposibilidad de alguien que va a una iglesia de poder perdonar es no tener conciencia, no simplemente saber, sino tener conciencia de cuál era la deuda de su pecado. Ahora, yo no quiero crear un cargo de conciencia, porque de pronto tú estás aquí y no has perdonado a alguien. Y está diciendo, ay, ¿será que entonces yo no recibí perdón? No te quiero crear ese cargo de conciencia. Yo quiero que sepas que ciertamente, y tomo mi ejemplo, cuando yo llego a Cristo, yo lo único que entiendo es que delante de mí aparece una vida mejor que la que yo llevaba. Se abre un camino más glorioso que los demás caminos que yo tenía. Pero soy sincero, yo no tenía conciencia de cuál era la deuda de mi pecado. Como yo venía de ir y pedirle perdón al cura, que no tiene autoridad para perdonar, yo llegaba y entonces yo pensaba que pedir perdón era así algo tan deportivo. Señor, perdona, y listo, ya, y esto. Pero yo no sabía. Y probablemente estés en esa condición. Y quiero decirte, sí, tus pecados han sido perdonados. Lo que pasa es que no has surgado más ampliamente para conocer este aspecto. Y por esa razón, mi hermano, entonces no quiero crearte un cargo de conciencia. Pero aquí hay una realidad que nos dice el versículo 35, por favor, mi hermano. El versículo 35 nos manifiesta lo siguiente. 35, a ver si está. Sí. Dice, Entonces el Señor dice, así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si nosotros leemos eso, solo en la parte del versículo, sin analizar el contexto, llegamos a una herejía. ¿Cuál es la herejía? Pensar que el perdón de Dios en nuestra vida tiene unas condiciones. Tiene unas condiciones. Pero vamos a traerlo no solamente al plano teológico, sino al plano práctico. Yo le digo, cuando usted, yo o cualquier otra persona nos acercamos a Dios para decirle, Dios perdona mis pecados, he sido un pecador. Señor, pero creo que Cristo murió por mis pecados. Y sé que su sangre me limpia todo pecado. Por favor, perdona mis pecados y lávame. ¿Será que Dios le dice, un momentico, no me venga con ese cuento? Ve primero y perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tus hermanos, perdona a tu vecino, perdona a tu compañero de trabajo, perdona para que yo te pueda perdonar. ¿Será que Dios dice eso? ¿Será que Dios dice eso? Dios nos dice, entonces, ¿qué está pasando allí? Allí hay algo, hermano, que nosotros tenemos que analizar para de esta manera poder conciliar la realidad de lo que es el perdón de Dios. Primeramente, ya lo hemos dicho, pero quiero manifestarle que nos quede claro que Dios nos perdona no es por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero que tenga eso claro. Esa es la base del perdón de Dios, por lo que Cristo hizo. Pero, mi amado hermano, cuando Jesús le preguntan, enséñanos a orar, y nosotros miramos, eso se encuentra, no va a aparecer aquí en pantalla, pero se encuentra en Lucas 11, versículo 4, y no hay necesidad de pasarlo en pantalla porque antes de que usted viniera a Cristo ya usted se sabía el Padre Nuestro. ¿Cierto? ¿Y qué dice Lucas 11, versículo 4? Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escucha. Perdona, así como nosotros perdonamos. Jesús está dando por sentado. Está presuponiendo, porque Él está hablándole a sus discípulos. Para mayor entendimiento, está hablando a cristianos. Y le está diciendo, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Parafraseo eso porque el único que perdona pecado es Dios. Nosotros perdonamos ofensas. ¿Sí? Quede claro eso. Pero fíjate que Jesús está presuponiendo eso, está dando por sentado. ¿Qué equivale a decir eso? Equivale a decir que una de las características peculiares del cristiano es que no le cuesta trabajo perdonar ni pedir perdón. No le cuesta ningún tipo de trabajo. Entonces, traigámoslos para poder explicar el versículo 35. Si eso es lo que Jesús presupone, entonces no podemos creer, hermano, que Jesús aquí está dando por sentado que nosotros como cristianos, hermano, vamos a ser personas amargadas, rencorosas, que odian a los demás, etcétera, etcétera. Jesús no está creyendo eso. Él no está creyendo eso. Entonces, ¿qué es eso? Hermanos, sencillamente, eso no es sino la respuesta que le está dando él a Pedro y a todos sus discípulos. Porque ellos creían que podían perdonar hasta 7 veces, pero si a la octava vez ya no te perdonaba.
¿Sí ves? Entonces, entendamos ese versículo, que no es propiamente, mi hermano, lo que Jesús espera de un creyente, sino para decirle a Pedro, Pedro, es que esto es así, porque si tú no perdonas, entonces ¿cómo Dios te va a perdonar? Entonces tú tienes que perdonar siempre. Entonces esa tradición de los ancianos que no es bíblica, que no es lo que mi padre ha enseñado, eso es un error. El error es que tú siempre debes perdonar. Entonces, mis amados hermanos, tenemos ese primer fundamento. Parte del estilo de vida de un cristiano es que no le cuesta trabajo perdonar. No le cuesta trabajo perdonar. Pero vamos entonces a adentrarnos en cuanto a lo que es el perdón. Pero quiero que primero consideremos algunas cosas de Dios para que esto poder rescatar unos puntos que quiero rescatar que son claves para nosotros poder perdonar. Hago una pregunta. Yo sé que todos ustedes conocen que Dios es santo, que Dios es Dios de amor y todas estas cosas. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Dios se enoja o no se enoja? Claro. Y se enoja por algo que no debe ser, es decir, por algo que se está haciendo mal. Dios se enoja. Y para confirmación de esto, hermano, vamos a mirar el Salmo 7, versículo 11, y que pudiera darte yo otras citas más, solamente por razones del tiempo. Podemos encontrar Salmo 34, 2, Romanos 1, 18, etcétera, etcétera. Pero vamos a encontrar esto y mira lo que dice. Dios es juez justo. O sea, estamos hablando de la justicia de Dios. Dios es juez justo. ¿Y qué dice? Dios está irado. Dios está irado contra el impío. Podemos decir contra aquel que lo ha rechazado, que ha rechazado su amor, que ha rechazado su perdón. Dios está irado. Una semana, no. Todos los días. Entonces, el primer punto que rescatamos es justicia. Es justicia. Justo, justicia. Pero hallamos a Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a amar a los enemigos y todas estas cosas. Y a su vez le está diciendo que tengamos el ejemplo de nuestro Padre Celestial y para que nos identifiquemos como hijos de Él, para que tengamos esa característica, para que seamos perfectos. Ese quiere decir en nosotros, de este lado de la eternidad, para que tengamos una madurez espiritual. Jesús le dice, habla de la misericordia de Dios y dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Que Dios en su misericordia hace salir la lluvia sobre bueno y sobre malo. Y podríamos seguir añadiendo. Dios le da el oxígeno para que respiren. ¿A quiénes? A buenos y malos. Cristianos o no cristianos. Sean satanistas, lo que sea. Dios le da el oxígeno. Ahora la tierra produce. ¿Para quién? Para buenos y para malos. Y esa es la misericordia de Dios. Segundo punto sería la misericordia. Pero hemos de entender, porque entre amor y misericordia sí hay diferencias. Y debemos entender la diferencia que existe entre misericordia y amor. La misericordia, escucha, es una expresión, una sola. Escucha, no son dos. No son dos. Es una sola expresión del amor de Dios hacia hombres
que están en miseria. Por eso es misericordia. Es una sola, porque están en miseria. Pero cuando hablamos de amor, no es una sola. En un sentido estricto, el amor lo cubre todo. Lo generaliza todo. Yo amo a mi esposa no porque esté en miseria. Yo amo a mi esposa por el valor que le doy y por lo que ella significa para mí. Eso significa que la amo cuando se enoja y la amo cuando está alegre. La amo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ven las diferencias? ¿Ven la diferencia? Y yo quiero aprovechar eso y lo hago adrede, mi hermano. Porque yo no estoy de acuerdo hasta cierto punto, escúchame, con la frase que enseñó Mahatma Gandhi y que la adoptaron los cristianos. Mahatma Gandhi dijo: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y los evangélicos les gustó. Ay, sí, sí. Pero no se dieron cuenta en la Biblia. De alguna manera se manifiesta el amor de Dios por su misericordia. Pero yo te hago una pregunta, y escúchame bien. ¿A quiénes Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Él? ¿Al impío o a su pueblo? ¿A quién Dios le ha dado la potestad de ser la niña de sus ojos? ¿Al impío o a su iglesia? ¿A quién Dios le ha dado la bendición de ser especial tesoro, de ser reyes y sacerdotes? Al inconverso, a nosotros. Mi amado hermano, las promesas de bendición, ¿para quiénes son? ¿Para el impío o para nosotros? Entonces, hermano, esto lo digo porque cuando yo aprendí la primera vez las palabras de Gandhi y que los evangélicos los habían acuñado y yo pensaba que eso lo habían extraído de la Biblia y no era, y no sabía que era de Gandhi, yo llegué a creer. Yo dije una vez, porque estaba en una ocasión en que la gente interpretaba esto: si tú tenías plata y te iba bien, ¡ay, cuánto lo ama Dios! Y si tú estabas pobre, algo está pasando. Algo está pasando. O sea, Dios no te ama. Dios no te ama. Y le soy sincero, hermano. Yo cometí el error una vez de decir: mira, así como Dios te ama a ti, también ama a Marulanda, al mono Jojoy. Mentira. El amor tuyo es especial. De ellos Dios tiene misericordia. Es una expresión. Pero entonces vamos a rescatar la palabra misericordia. Entonces tenemos dos cosas que nosotros tenemos que aplicar en el perdón: justicia y misericordia. Oiga, mi hermano, yo voy tan rápido que yo estaba ayer domingo preocupado porque yo dije, no voy a poder terminar. Pero mi amado hermano, vamos a observar con respecto al perdón. Miremos en cuanto a justicia. ¿Qué dice Dios si tu hermano peca contra ti? Dice, repréndelo. ¿Cierto? Porque aún la reprensión es una manifestación de amor. Poder decirle, estás equivocado. Estoy obrando en justicia. Estoy obrando en justicia. Y hay algo que, si no lo logramos captar todo, porque esto es muy relativo a otras cosas, estoy dispuesto a enseñarlo posteriormente, pero sí quisiera decirte algo.
Si un hombre me roba el dinero que yo tengo para pagar el arriendo, servicios, comida, etcétera, etcétera, yo estoy llamado a perdonarlo, pero porque lo perdono, no lo voy a meter a la cárcel. ¿Qué creen ustedes? ¿Se va para la cárcel o no se va? La Biblia dice que la ley es para los patricidas, para los matricidas, para los secuestradores, para los asesinos, para los ladrones. Entonces, estoy obrando en justicia. Pero tengo que tener misericordia. Voy a dar algunos ejemplos, pero pueden haber muchos. Al menos le hago una visita en la cárcel para predicarle al Señor y decirle, no fui yo, fue tu maldad quien te trajo. Y como he hecho, estoy aquí. Porque yo te perdono. Pero tu razón es porque tú eres un pecador. Puede ser un ejemplo. Entonces, tengo justicia y tengo misericordia. Ahora, supongamos si tengo las facilidades y sé que ese ladrón que me robó y que llamé a la policía para que se lo llevaran preso a ver si recuperaba yo mi dinero. Y tal vez lo recuperé o tal vez no. Pero sé que tiene una familia. Si yo puedo ayudar a esa familia, la ayudo. Entonces, más o menos tengamos en cuenta. Y yo quiero que usted observe eso porque es que hemos escuchado tantas cosas del perdón, hermano, que a la hora de la verdad no son bíblicas. Se escuchan bien, son muy románticas, pero no son bíblicas. Quiero recordarles lo que una vez, creo que fue el primer domingo, les enseñé de un hombre. Y este hombre, su padre los abandonó cuando era niño. Y pues él me decía, yo nunca lo perdonaré. Yo sabía que estaba frente a un hombre que no sabía lo que era el perdón. Porque este hombre estaba pensando que perdonarlo entre comillas, en una actitud evangélica era llamar al papá y decirle, papá, gracias por haberme abandonado. ¿Ustedes creen? Eso era lo que él tenía. Él decía, yo no he hecho. Él reconoce que lo que hizo su papá fue malo. Eso es justicia. Entonces yo quiero aclararte, mi hermano. Pero yo le dije, no, hermano. Estás errado frente a esa situación. Pero ante los ojos de Dios, la profundidad de tu dolor en una interpretación errada de tu vida es más grande que el dolor de tu pecado. Jeremías dijo, no se lamente el hombre viviente, laméntese solo de su pecado. Y no es posible, hermano, que alguien sienta más dolor y quiera conservar su amargura, su resentimiento, que el dolor de su pecado. Como les decía, este hombre había prosperado. Su amargura no le dejó conocer la paternidad de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el que da el poder y la sabiduría para hacer las riquezas. No, su amargura no le permitió conocer eso. Un punto más dentro de los errores. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, Hebreos 10:19 que nos dice, no va a aparecer allí, pero que nos dice y no lo pongo allí porque la mayoría de ustedes se lo saben, que dicen de que Dios perdona y no se acuerda más. ¿Han escuchado eso?
Dios perdona. No te preocupes. Y que 10:19. Oh, entonces estoy equivocado. He tenido libertad para entrar en el lugar señor. Estoy un poco equivocado. Déjeme. Pero de todas formas, ustedes han escuchado eso. O 29 será. ¿No hay 29? No lo hay. No, no. Bueno, tranquilo. El detalle consiste, no lo anoté ni estas cosas porque tiene, y otras más, no solamente eso, hay varias donde dice que Dios se olvida. Yo hago una pregunta, escúchame, para que tú mismo la interpretes. ¿Dios es omnisapiente o no lo es? Es decir, Dios lo sabe todo. ¿En dónde metemos un Dios omnisapiente que sufre de amnesia? ¿A dónde cabe? ¿A dónde cabe un Dios omnisapiente que en algunas cosas sufre de amnesia? Pues quiero decirle, no es así. Sepa usted, número uno, Dios no se ha olvidado quién eras tú antes de conocer. Dios sabe de dónde te sacó. Dios no se ha olvidado de eso. Solo que nuestros pecados no lo toma para condenarnos. ¿Sí me explico? Eso es lo que significa. Entonces le dicen a los hermanos, ay, hermano, si tú verdad, olvídate. Hermano, eso es como decirle al agua que no moje. Si la naturaleza del agua es mojar y la naturaleza de la memoria es recordar. Entonces, ¿cómo? Mi hermano, no solamente es que eso ahí permanece. Eso ahí permanece y la idea del perdón no es minimizar la gravedad del asunto. Una vez leí acerca de un niño, ahí yo entendí algo y yo por eso odio el divorcio. Y este niño, él manifiesta, claro que ya estaba grande, y él manifiesta que su papá tenía por costumbre, él estaba dormido y su papá se acercaba y lo besaba. Lo besaba. Y él pues sentía el beso de su papá, sabía que era su papá y seguía durmiendo, pero sentía el beso de su papá. Su papá se divorció de su mamá y se fue. Y él se levantaba por las noches deseando el beso de su papá. Se iba a la oficina que estaba en la casa, porque el papá tenía una oficinita ahí. Y dice, y veía la silla. Y la veía sola. Y entonces lloraba y lloraba. Cuando yo le vi eso, yo me hice una pregunta. ¿Qué es mayor maldad? ¿El pedófilo que abusa de un niño? ¿O el padre o la madre que abandona a su hijo? ¿Qué es mayor? Para mí ninguno. Son las mismas cosas. Para mí es la misma cosa. Ese es el divorcio. El divorcio es algo. ¿Yo cómo puedo minimizar eso? ¿Cómo puedo minimizar eso? Jamás. Jamás. Pero tengo
hermano, que tratar con ese asunto en justicia y en misericordia. En primer lugar, o el primer paso, es que existe la realidad propia dada por la sabiduría y la realidad dada por el orgullo de la persona. Y la realidad dada por la sabiduría, en un caso hipotético, si ese padre era un inconverso, ¿sabe qué dice la Biblia de él? Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Por allá del 40 en adelante, Jesús enseñó y dijo, vosotros sois hijos del diablo. Y dio a comprender que ante Dios solo hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ese hombre que abandonó, lo hizo porque él es un hijo del diablo y como hijo del diablo, dice Jesús, hace los deseos de su padre. Entonces la realidad es esa, en sabiduría, pero la realidad en el orgullo es, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí tiene que pasar esto a mí? Y yo entiendo, porque yo sé que eso es duro, pero tengo que aclarar, eso es el efecto del orgullo. Número uno. Lo primero es eso, mi hermano. Tenemos que nosotros reconocer que ciertamente esa persona obra porque esa persona es un instrumento del diablo. Ahora, mis amados hermanos, como cristianos, segundo paso, tenemos que identificar qué es lo que nos define a nosotros. ¿Será que a ti te define la mujer que su marido la abandonó? ¿O a ti te define el hijo que sus padres abandonó? ¿A ti te define eso? No, no. A ti te define una cosa. Eres un hijo, una hija de Dios. Te lo repito. Eres un hijo o una hija de Dios. Entonces hay que ver en dónde te defines. Entre un ser que por su situación vive una condición lo peor de lo peor, o alguien que ciertamente ha sido privilegiado por Dios. Que vaya allá al baño de los hombres. Sí, entonces, mi amado hermano, una de esas cosas es que nos define a nosotros. Ahorita decía que a veces el dolor se hace más intenso de la herida que el dolor del pecado. Y hay algo que quiero aclararte, mi hermano. Por encima del dolor y por encima de buscar una sanidad, se debe definir el propósito por el cual fuiste creado. Fuiste creado para la gloria de Dios. Y con dolor o sin dolor, hay que darle a Dios la gloria. Mi amado hermano, también escuché, no sé cuántos han escuchado hablar de, bueno, uno le dicen Billy Graham, o sea, totalmente español, en inglés le dicen Billy Graham, pero era un evangelista del siglo XX. Un hombre que llenaba estadios. Era el más grande evangelista que había en aquel momento. Y sabe una cosa, que dentro del grupo de alabanza, de las campañas de este hombre, de este evangelista, había una salmista. Y permítame decirle quién era esa salmista.
A su mamá la violaron. Y cuando la violaron, quedó embarazada. Y de ese embarazo nació ella. Yo no alcanzo a dimensionar esas cosas. Saber que cuando mi madre me mira, recuerda ese tormento que vivió. No sé cómo interpretar eso, sinceramente. Pero ella nace de la violación que le hicieron a su madre. Y hay una alabanza de esa mujer. Y esa mujer dice en su alabanza: veía los ojos de Dios en los ojos de un ave. Y hace una lista de cosas en esa alabanza. Ella sabía la triste realidad, pero aprendió en esa realidad a conocer la paternidad de Dios como ningún otro la conoce. Aleluya. Aprendió, se hizo carne y hueso, aquel salmo que nos dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. A ella no la definió el ser el producto de una violación. A ella la definió que tenía un Padre en los cielos. Hermano, eso es una realidad. Yo podía explicarte muchas y otras cosas. Moisés fue abandonado de sus padres en la canasta de un Nilo y recogido por una mujer por allá. ¿Y quién fue Moisés después, hermano? Porque hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos. Y podía hablarte de personajes de la Biblia. Acaz era un rey malo. Y qué impresionante que nació un hijo llamado Ezequiel. Y puedo hablarte de muchas cosas. Pero hay un Dios en los cielos que nos ama. Y no como el impío, sino con un amor especial. Tan especial que dio a su Hijo por nosotros. Y valemos tanto que el precio que puso por nosotros fue la sangre de Jesucristo. Es tan grande eso. Entonces, mi hermano, yo voy a concluir diciéndole lo siguiente. Hermano, cuando nos decidimos no perdonar, es un ciclo abierto donde entra y sale el diablo todas las veces que quiera. Y ese ciclo hay que cerrar. Ese ciclo hay que cerrar. Y la única manera de cerrarlo, mi hermano, es abandonando eso. En sabiduría, entiende que quien te hizo el daño no te lo hizo a ti, se lo hizo a Cristo. Porque quien nos persigue a nosotros, persigue al Señor. En sabiduría, entiende que hay un Dios que teje victoria en medio de las aparentes derrotas. Que hay un Dios que quiere que donde otros sucumben, tú levantes victoria. Esa es la realidad. Y como tal, mi hermano, hay que dejar eso y cerrar el ciclo. El ciclo. Pero déjame decir, te podrán llevar a donde quiera,
al mejor psiquiatra, al mejor psicólogo, lo que te quieran llevar, y aplicarte la terapia que te quieran. Y eso sería un placebo. ¿Tú sabes lo que es un placebo? Placebo es, digamos, tú tienes dolor de cabeza y yo tengo una pastilla que es de harina. Y te digo, esta es una aspirina, tómatela. No tiene las propiedades químicas para quitarte el dolor. Y tú te lo tomas y a los 10 minutos, ahí se me quitó el dolor de cabeza. Sí, se me quitó el dolor. Ese sería un placer. La única manera de cerrar ese ciclo es perdonando. Perdonando. Mi hermano, dejo hasta aquí porque ya son las 12. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que ciertamente que Dios nos ayude a ti y a mí para tener un corazón blindado y perdonar como Dios perdona. Y que nos dé sabiduría para eso. Padre, te doy gracias.